Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la carta o epístola a los Hebreos. Dios, que siempre ha hablado a nuestros padres a través de los profetas y a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Esta carta está muy hermosa y también pero muy interesante, dedicada a los hebreos, descendientes de Abraham, hebreos. Y en esta carta se explican muchas cosas, entre ellas que Jesús es el creador de todo. Es superior a los ángeles, a Moisés, por supuesto. Él es el autor de la salvación. También Jesús es nuestro sumo sacerdote. No a través del linaje de Aarón, sino de Melquisedec. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Y solo, únicamente a través de Cristo es que hay perdón de pecados. Así que mantengámonos fieles. En esta carta también se habla de la fe. La fe. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estar seguros de lo que estamos esperando. La convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de lo que aún no vemos. Por ella, por la fe, nuestros antiguos, los antepasados, alcanzaron buen testimonio. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea, ¿no lo volvieron a ver? Pues Dios lo traspuso. Pero antes de haber sido traspuesto, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Pero, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Él, le es necesario creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que sobre la tierra eran extranjeros y peregrinos. Quien dice estas cosas claramente da a entender que está en busca de una patria. Si estos hubieran pensado en la patria de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero no, pues ellos anhelaban una patria mejor. Esto es, la celestial. Es por esto que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y claro, en esta carta a los hebreos no podía faltar el llamado a poner los ojos en Cristo Jesús y a no rechazar la gracia. Esta carta fue escrita con mucho amor para todos los hebreos de todas las épocas, en todas las partes de la tierra, diciéndoles que en Cristo y solo en Él hay salvación. Esta es la carta o epístola
a los hebreos. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho.